hacer esto y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Parte 24. Y en la parte 24 tenemos el tema Venga tu reino. Venga tu reino. La parte que vamos a estar tocando ahora es la segunda petición del Padre nuestro. Y en la segunda petición es venga tu reino. Y vamos a leer Mateo capítulo 6 del versículo 9 al versículo 13. La palabra es bendita en el nombre de Jesús. Vosotros, pues, oréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuya es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Santo, te damos gracias, glorificamos tu nombre. Mi Dios, vinimos ante ti humillado en esta noche que estamos grabando estos estudios bíblicos, Señor, para que sea tú, Señor, dando palabra en mi corazón, poniendo palabra en mi boca, palabra de denuedo, para que nosotros podamos, Señor, atrasar tu palabra tal como tú quieres que nosotros aprendamos. Padre, pedimos por los oyentes que tú vas a traer a este canal a ver estos videos para que ellos sean edificados y ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y puedan entender lo que tú tienes, lo que tú quieres para ellos. Padre, te damos la gracia y te daremos toda honra y gloria porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo que nos vamos a estar enfocando hoy es la primera parte del versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Véngase tu reino. La segunda petición. Entonces, ¿qué eso significa? Y cómo nosotros podemos aplicar esta segunda petición en nuestras oraciones, ya que es la segunda petición. La primera fue la santificación de los nombres de Dios, glorificando el nombre de Dios, honrando al nombre de Dios. Ahora entramos en la segunda petición que tiene que ver con el reino de Dios. Lo primero que queremos entender, desde antes de la fundación del mundo, Dios siempre ha reinado. Ha reinado sobre los ángeles, sobre los seres en el cielo, ha reinado sobre su creación, siempre ha reinado. El reino de Dios siempre ha estado. El reino de Dios se hizo visible con Jesús y el reino de Dios es venidero. Vamos a estudiar lo que significa el reino de Dios para que nosotros podamos aplicar lo que significa acerca del reino de Dios para nosotros poder usarlo en la oración, porque es la segunda petición que Jesús le dio a sus discípulos que debieran de orar para que vengase el reino de Dios. Venga tu reino. Ya que estamos hablando del reino de Dios, vamos a ver sobre los reinos de los hombres. Antes de ver el reino de Dios, vamos a ver los reinos de los hombres. Lo más importante que nosotros podemos decir del reino de Dios es que es el reino de Dios.
y no es el reino de los hombres. El reino de los hombres, como vamos a leer unos momentos ahora, es un reino imperfecto, un reino corrupto y reinos que nunca permanecen, siempre caen. Por más que lleguen en alto en poder, caen. Todo reino de hombre caerá, pero vendrá un reino que será eternamente para siempre. Esto significa que el reino de Dios está más exaltado por encima de los reinos de los hombres y es infinitamente superior a ellos. Voy a leer ahora del comentario bíblico. Observamos las páginas de la historia y vemos los reinos de este mundo levantar y cayendo a través de los siglos. Nosotros podemos observar a través de la página de historia que los reinos de los hombres, hay reinos que se levantan y caen. Se levanta uno, cae otro. Se levanta y vuelve a caer. Y los reinos de los hombres, lo que nosotros observamos a través de las páginas de la historia es que el reino de los hombres, siempre hay reinos nuevos que están en alto, que están en su tiempo de gloria, en su tiempo, en su era de oro, el Golden Age, pero siempre caen. Los historiadores nos cuentan que han surgido 21 civilizaciones en el mundo. Y cada de esas 20 civilizaciones solo duraron por un corto tiempo, se cayeron y nunca más volvieron a ser vistas. Vamos a ver estas civilizaciones, unas cuantas de ellas, ¿ok? Egipto fue una vez un poderoso imperio mundial. Hoy es débil. Es incapaz de contender incluso con el pequeño estado de Israel. Babilonia fue poderosa, pero hoy ha pasado a la historia y su antiguo territorio está dividido. El imperio de Siria, una vez fuerte, se ha convertido en una curiosidad arqueológica. Grecia y Roma han caído. Estos reinados, estos imperios, estos reinos que estaban en la Biblia y eran de verdad, tenían su tiempo que eran grandes, pero todos han caído. Además, sabemos que incluso los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, aunque ahora están en la cima del poder mundial, no podrán escapar a la infalible ley de Dios para la historia. En Proverbios capítulo 14, 34, mira lo que dice. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es una afrenta para cualquier pueblo. El orgullo de los pueblos también lo derriban. Cada reino humano ha caído y caerá. Dios ha prometido un reino y lo prometió desde el Antiguo Testamento. Un reino que ha existido porque Dios es soberano y ha reinado sobre todo. Un reino terrenal que fue incorporado cuando Cristo vino. Y habrá un reino futuro donde Cristo reinará sobre la tierra. El reino de Dios, cuando vino Cristo, fue inaugurado. El reino de Dios ya está presente, está en medio de nosotros, está en los cristianos. Cuando Cristo se fue al cielo, Él dejó su iglesia y su reino todavía permanece aquí. Cuando vino Cristo, está el reino de los hombres todavía y vino el reino de Cristo. Y cuando venga Cristo de nuevo, se acabará por un fin el reino de los hombres y el reino de Cristo será por una eternidad. En el capítulo 5 de Daniel nosotros vemos un buen ejemplo del curso de la historia
del proceso de los reinos del hombre. Los reinos del hombre podemos ver aquí, algo grande vamos a aprender. Nosotros sabemos en el libro de Daniel, en el capítulo 5, el rey Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, él tiene una fiesta. Y en esta fiesta, él manda a buscar los utensilios que Nabucodonosor trajo del templo de Jerusalén cuando la conquistó. La tenían, pero nunca lo usaban. Él manda a buscarlo. Y en estos utensilios cogen los vasos, las copas que estaban en el templo de Dios y la usaron para beber. Pusieron vino y en esta fiesta profanaron a los utensilios del Señor. En medio de esta fiesta apareció una mano que salió y comenzó a escribir en la pared. Esta mano, escribiendo en la pared, escribió y dejó un mensaje. Espantó al rey Belsasar. Y el rey Belsasar manda a buscar todos sus magos, todos sus sabios, para que le leyeran y le interpretaran lo que significaba la escritura. Si nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 5, vamos a leer del versículo 18 en adelante para nosotros ver los acontecimientos. El profeta Daniel comienza a hablar con el rey Belsasar y mira lo que le dice. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Solo está diciendo que Dios le dio a su papá el reino, le dio la grandeza, le dio todo el poder. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Cuando él se puso orgulloso, nosotros sabemos que el rey Nabucodonosor testifica que él está mirando a la gran Babilonia. Él dice, mira la gran ciudad que yo he establecido. Se puso orgulloso. Como hablamos ahorita, el orgullo derriba a reinos. Se le quitó su reino y se le quitó su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Hasta que Nabucodonosor no reconoció que el que pone reyes, el que quita reyes, el que levanta reino, el que tumba reino es Dios. Dios gobierna sobre todos los reyes. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí en este capítulo de Daniel. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer
delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. El profeta Daniel comienza a hablar con el rey Belsasar y mira lo que le dice. Tú reconocías y tú sabías la historia de tu papá Nabucodonosor. Tú sabes que Dios es el que pone y quita. Tú sabes que Dios es el que tiene dominio sobre los reinos de los hombres. Y tú no quisiste honrar al Dios, sino que profanaste sus utensilios y no le diste honra a Él, sino que le diste honra a dioses que ni oyen, ni escuchan, ni saben. Ahora vamos a continuar. Estoy en el 25. 5:25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuisteis hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. En esa noche, de acuerdo con esa escritura, los medos y persas a través del rey Darío conquistaron a Babilonia. Se entraron, se metieron y mataron esa misma noche al rey Belsasar. Esa misma noche se cumplió lo que dijo el profeta Daniel interpretando la escritura, dándonos a entender que el reino de los hombres, el que lo levanta y el que lo tumba es Dios. Dios es el que permite que un hombre o un grupo de hombres se eleven por encima de otros pueblos. El triunfo de ese grupo trae orgullo y por ese orgullo Dios los quita, llevándolos a la fauce de la muerte. Los hombres se levantan y caen, pero sobre el curso de toda la historia humana, Dios es el que reina. Dios es soberano sobre la historia humana, incluso sobre aquellos reinos que en el día de hoy se rebelan contra Dios. Ese es el reino de los hombres. Ahora vamos a ver el reino de Dios en la tierra, porque Dios ha prometido un reino y dice, véngase tu reino. El reino de Dios en la tierra. También existe un aspecto del reino de Dios en la tierra mediante el cual Él busca hacer surgir una raza de hombres obedientes a sí mismo y en sintonía con sus propósitos en la historia. En cierto sentido, esto había comenzado incluso en el periodo del Antiguo Testamento, pues la palabra de Dios vino a través de Natán a David el rey. Vamos a leer lo que el rey Natán le dice al rey David. Esto estamos en 2 de Samuel, el versículo 10 al 13 y después el 16. Además,
yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligen más como al principio. So Dios ha prometido que establecerá su reino con Israel, los va a poner fijo en su lugar y no lo van a afligir como desde el principio. No lo vemos todavía. Ahora mismo el pueblo de Israel está luchando para mantener el poquito de pedazo de tierra que tienen, aunque Dios le prometió todo. So, todavía no hemos visto eso. Pero Dios comenzó el proceso en el Antiguo Testamento de anunciar el reino de él. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Aquí sabemos que por no decir que Él va a dormir, pero que le va a hacer casa, quiere decir que Él va a morir. Lo que Dios le está prometiendo no es para David, es algo más adelante. El 12. Pero cuando tus días sean cumplidos y duerman con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas y afirmaré su reino. Ahora le está prometiendo a David, él le va a dar un reino, él va a levantar su reino y lo va a continuar a través de uno que salga de las extrañas de David. Establecerá el reino otra vez con uno de los descendientes de David. Escucha esto bien. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Nosotros sabemos que Salomón, hijo de David, le edificó casa a Dios, pero él murió. El reino de Salomón se dividió en Dios. 2 tribus fue para la tribu de Judá y 10 tribus se fueron para la tribu de Israel. Ese reino y aún no está. El reino de Israel no está en la tierra. No tienen reyes, no tienen lugar. Sabemos que esa promesa, al decir que él afirmará para siempre el trono de su casa, no se está hablando de Salomón y tampoco se está hablando de un hijo físico terrenal. No está hablando de un hijo de un hombre común como tú y yo. Ahora vamos a saltar para el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le dice que levantará su casa y el trono de él será establecido eternamente. En el Antiguo Testamento, al rey David, a través del profeta Natán, Dios le prometió y le dejó a saber al pueblo de Israel que iba a haber un reinado de parte de Dios en la tierra, que Dios iba a establecer su reino en la tierra. Véngase tu reino. Estamos orando para que el reino de Dios sea establecido físicamente en la tierra a través del reinado de Cristo, como vamos a leer más ahorita. David reconoció inmediatamente cuando el profeta Natán le habló que esto no podía lograrse por obra de hombre, y él le dio a Dios toda la gloria y toda la honra. Más tarde en la historia de Israel, la promesa de restablecer el reino de David se amplió y se repitió esa promesa. Los profetas esperaban el día en que Jehová, que reinara sobre toda la tierra desde Jerusalén. Si vamos a Isaías 24:23, eso nos lo afirma. La luna se avergonzará
y el sol se confundirá. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorificado. El profeta Isaías profetiza que Jehová reinará desde Jerusalén. Zacarías 14:9 lo afirma también. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aquí nos dice que Jehová será rey sobre toda la tierra. Vamos a ver lo que el 16 nos dice de Zacarías 14. Y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí está hablando antes del milenio, antes de que venga Cristo a establecer su reino aquí en la tierra. Al pueblo de Israel le van a hacer la guerra a todas las naciones, la guerra de Gog y Magog. Pero ahí dice que los que sobrevivieron, la gente que sobrevivan en este tiempo, el último día de la historia humana, antes de que venga Cristo y se revele, cuando venga Cristo a establecer su reino, Él pondrá fin al pecado, le pondrá fin al reinado del anticristo, lo lanzará al lago de fuego con el falso profeta, y a nuestro adversario Satanás lo atará por 1000 años. Y los que sobreviven de esa guerra, que se levantan contra Israel, la gente viviente, ellos van a subir de año en año a darle honra y gloria al rey Jehová, que sabemos que ese es Jesús. Vamos a Isaías capítulo 59, y yo voy a considerar el versículo 17 al versículo 21. La palabra es bendita en el nombre de Jesús. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribución, con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la casa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios anunció su reinado a los antiguos. Dios a David le prometió un reino que iba a ser para siempre. El pueblo de Israel entendió esto.
David entendió que era algo milagroso que Dios iba a hacer, porque iba a ser un reinado eterno. Y el pueblo de Israel sabía, cuando Dios le dijo, véngase tu reino, ellos entendieron que oraran por el reinado de Israel. Por eso, en Hechos capítulo 1, ellos le preguntan, ¿establecerá tú el reino a Israel en este tiempo? El reino de Dios fue anunciado, siempre ha existido, pero cuando vino Cristo, Él estableció su reino. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a entender un poquito más sobre el reinado de Dios para saber cómo vamos a aplicar esto a nuestras oraciones. Porque dice, véngase tu reino. La primera parte que entendemos que hemos establecido es que Dios le prometió a un reino eterno a Israel, que ahora también es de la iglesia, porque nosotros venimos a ser partícipes de las promesas de Abraham a través de la fe en Cristo. Cuando oramos, véngase tu reino, estamos orando a Dios para que Él cumpla las promesas de su reinado, para que Él venga en su gloria a reinar a la humanidad, a gobernar su reinado, porque todo reino de hombre ha venido y ha sido corrupto y ha terminado, pero va a venir un reino que es perfecto. Cuando oramos, tenemos que orar por ese reino. Cuando Dios entró en la historia humana, que tomó forma de hombre, vino a la tierra. Y Jesús, cuando vino a la tierra y comenzó su ministerio, en un sentido, el reino de Dios estaba cercano a los hombres. Y por ese evento, el reino de Dios ya está en la tierra. En ese entonces estaba a través del Hijo, a través de Jesús, y ahorita vamos a ver cómo todavía continúa a través de sus hijos. Véngase tu reino. El reino de Dios está presente en el corazón de los creyentes. Vamos para Lucas capítulo 17 y vamos a leer el 20 y el 21. Su palabra es bendita. Preguntó por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya el reino de Dios está entre nosotros. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y comenzó su ministerio público, el reino de Dios llegó en otro sentido y se hizo más cercano. En Cristo estaba presente entre la humanidad. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, a medida que su espíritu obra en la vida de aquellos que le han sido dados por él, Padre, el reino también se manifiesta en el interior de las personas. Así, Pablo, quien andaba predicando el reino de Dios, lo define en sus aspectos internos como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos,
en esta segunda petición. Lo que Jesús nos estaba dando a entender es que cuando nosotros oramos, tenemos que orar para que el reino de Dios llegue a los corazones de aquellos que todavía no han venido a Cristo, de aquellos que todavía no han venido al encuentro de Jesús, no han reconocido a Jesús como su Salvador. Para que el reino llegue a ellos, para que venga a ser tu reino, para que el reino de Dios le llegue, tenemos que orar por los que han de ser convertidos. Tenemos que orar por los evangelistas que van predicando los mensajes en todos los lugares, anunciando el reino de Dios. Tenemos que orar para que llegue gozo, paz y justicia en los corazones de los creyentes, en el corazón de los que vienen a conocer a Cristo. En otra palabra, mientras el gozo, la justicia y la paz reina en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, el reino de Dios está presente. Y tenemos que orar para que el Espíritu Santo entre en los corazones de otros y ellos puedan tener ese gozo, esa paz y esa justicia. Ahora, para que nosotros entendamos un poquito más, vamos a hablar de las parábolas del reino que está en Mateos capítulo 13. Porque aquí nos da a entender ciertas parábolas. La primera es la parábola del sembrador. La palabra del sembrador es Mateo 13, del 3 al 8. Y el Señor habla de los 4 diferentes terrenos que cayó la semilla. Dice que el sembrador salió a sembrar y algunas semillas cayeron en pedregal, otras en el camino, otras en espinos y otras en tierra buena. Lo que yo voy a leer yo voy a ir cuando Jesús explica la parábola que es en Mateo 13 del 19 al 23. Jesús explica la parábola del sembrador. Vamos a leer lo que el Señor dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nosotros cuando oramos, véngase tu reino, tenemos que orar para que la semilla de Dios no caiga en terreno del camino. Que no venga el enemigo y se robe la semilla del que recibió la palabra de Dios. El número 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta durez. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. También nosotros oramos para que el Señor proteja a los que oyen la palabra de la aflicción, para que la palabra produzca y coja profundidades y coja raíces, para que cuando venga la aflicción, cuando venga la persecución, no se vaya. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Otra cosa que tenemos que orar es para que el mensaje produzca frutos, porque dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30. Lo primero que aprendemos aquí de la parábola del sembrador es que cuando oramos para que vengase su reino, estamos orando para que Dios obre en los corazones, que es el terreno
de los que oyen la palabra, de los que reciben la semilla, que es la palabra, para que esa semilla produzca fruto y ellos puedan venir y ser hijos de Dios. Yo traje la parábola del sembrador para que entendamos por qué debemos orar cuando hablamos del reino de Dios. Pero también hablé que el reino de Dios es futuro, va a venir. Va a venir un día que el Señor Jesús va a tener un reinado aquí, va a reinar sobre la humanidad. Y va a ser el único reinado perfecto. Ese es el milenio. El reino de Dios vino a través de Cristo, pero está el reino venidero, el reino que ha de venir. Debería ser evidente por la naturaleza imperfecta del reino de Dios, tal como lo vemos hoy, que aún ha de venir un reino en el cual el gobierno del Señor Jesucristo será totalmente reconocido. Eso tiene que ser evidente. Tal como nosotros vemos el reino de Dios hoy aquí en la tierra, porque el reino de Dios está a través de los hijos de Dios aquí. Pero vemos la imperfección que hay. Vemos la contienda. Aunque ahora mismo, a través de su Espíritu Santo, en los creyentes, el reino de Dios está aquí, está presente, está al alcance, está cercano. Pero todavía vemos que ese reino que está ahora a través de la iglesia es un poco imperfecto. Y todavía el mundo entero no reconoce el gobierno y la soberanía de Jesús. Jesús le enseñó a sus discípulos que no solo iba a haber un reino espiritual durante la época de la iglesia, pero también enseñó que habría un reino literal y futuro. En una parábola se comparó a sí mismo con un hombre que viaja a un país lejano para recibir un reino y luego regresaría. Mientras tanto, el noble dejó dones en manos de sus siervos, encargándoles que fueran fieles y estuvieran preparados para rendir buenas cuentas a su regreso. Lucas 19 del 11 al 27 vemos esa parábola. En una ocasión, después de la resurrección de Jesús, mira lo que los discípulos le preguntan a Jesús. Porque los discípulos eran judíos y ellos esperaban el reino terrenal que Dios iba prometido. Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunidos le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos le estaban preguntando: ¿tú vas a establecer ese reinado que le prometiste a David en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para nosotros, para establecer el reinado de Dios, se ubica en el último versículo. Que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, Él derramará el Espíritu sobre nosotros, ya lo derramó, y nosotros tenemos que ser testigos de Él en toda la tierra. Nosotros somos el pueblo de Dios y a nosotros es que nos toca a llevar el mensaje del reino de Dios por todas las naciones, por donde quiera, para ser testigo de Jesús. Cuando nosotros oramos, véngase tu reino, también tenemos que orar por la evangelización de las almas,
por los evangelistas, por los misioneros y por todos esos hombres de Dios que van de tierra en tierra predicando y levantando obras, llevando el evangelio donde no lo conocen para que el reino de Dios sea establecido en los corazones de todos. Ese es el reino que nos corresponde a nosotros y por eso es que tenemos que orar, que nosotros podamos ser testigos de Cristo Jesús. Para concluir con véngase tu reino, quiero leer en Apocalipsis 21 del 1 al 4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora quiero leer Apocalipsis 20 del 1 al 6, que aquí nos enseña del reino milenial de Cristo en la tierra, que es el reinado de Cristo en la tierra después que Él venga y se aparezca a todo el mundo y elimine el pecado. Vamos a Apocalipsis 20 y voy a leer el versículo 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando Cristo venga en su segunda venida al fin del siglo, al fin del tiempo, y Él venga y ponga fin al pecado, Él va a levantar a todos los que han muerto en el Evangelio de Cristo. Todo aquel en el Antiguo Testamento, durante el tiempo de la iglesia y durante la gran tribulación, todos aquellos que murieron por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo serán resucitados y van a reinar con Cristo 1000 años en la tierra, porque el reino de Dios terrenal, Dios va a reinar sobre la tierra por 1000 años, pero no va a ser reinado sobre solo los cristianos.
El enemigo va a ser quitado. Como dice el versículo 3 de Apocalipsis 20, el enemigo va a ser arrojado y va a ser encarcelado en un lugar por 1000 años. El diablo va a ser quitado de la tierra y no va a haber pecado. Ya el hombre ha gobernado en la tierra. Ahora por 1000 años ese reino futuro, Dios a través de Cristo va a reinar sobre las naciones. Y va a mostrar lo que el reino de Dios es. Véngase su reino. Esta petición tenemos que pedir y orar para que el reino de Dios no solo sea establecido en los corazones de los que han de creer, en los creyentes, sino en el futuro reinado de Dios. Hemos tocado en este estudio que el reino de Dios siempre ha existido a través de la soberanía de Dios, porque Dios gobierna y reina sobre los reinos de los hombres, porque Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que levanta reinos y tumba reinos. También enseñamos que el reino de Dios fue establecido cuando Cristo vino a la tierra, y a través de Cristo viviendo y morando en los corazones de los hijos de Él, el reino de Dios está aquí presente. Un reino espiritual. Y para entrar en ese reino, tenemos que nacer de agua y del espíritu. Como Jesús le dijo a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del espíritu no va a poder entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y tenemos que nacer de agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Eso lo pueden ver en Juan capítulo 3. El reino de Dios espiritualmente está aquí, entre los creyentes. Y enseñamos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la parte interna del reino de Dios. Pero también aprendimos que viene un reino futuro, físico, que Dios reinará físicamente en este mundo, como rey sobre toda la tierra. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos orando por todo esto que la Biblia enseña. Cuando llegamos a esta petición, véngase tu reino, la segunda petición del Padre nuestro. Después que santificamos su nombre, comenzamos a orar, véngase tu reino. Ahí es que oramos por los evangelistas. Ahí es que oramos por los misioneros. Ahí es que oramos por el propósito de Dios en la tierra, con el propósito de Dios en los corazones de los creyentes, para que llegue al corazón de los que no le sirven. Esto es lo que significa véngase tu reino, esta porción del Padre nuestro. Y hasta aquí ha concluido la parte 24, venga tu reino. Y en la parte 25 vamos a estar tocando el tema, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso. Mira estos estudios, Señor, que estamos haciendo, Señor, en el Sermón del Monte. Padre, te pedimos por cada alma, por cada hermano que ha venido, cada hermana a ver estos videos a través de YouTube. Señor, que tú los has traído a través de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y puedan entender, Señor, que el motivo del ayuno, el motivo de la oración, el motivo, Señor, de la caridad es en secreto, Señor. Que lo que tú quieres, Señor, es que nosotros, Señor, hagamos las cosas en secretas para honrarte a ti, no para buscar la aprobación del hombre. Te pido, Dios, que tú, Señor, ilumine cada hermano. Señor, pedimos por los que han venido que no te conocen, que tú puedas traerlos a tu camino, que tu Espíritu Santo los pueda convencer de pecado y que puedan reconocerte. Si hay enfermos, sánalos, Señor. Libértalos de toda aflicción, de todo dolor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas la oración
por favor escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Si tienes una pregunta o desea la oración o quieres aceptar a Cristo, escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete en este momento y toca la campana de notificación para que recibas alertas cuando yo suba nuevos mensajes. Hasta la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde.